Estimados hermanos, Dios me les bendiga. Nuevamente estamos delante de ustedes para presentar un bello y hermoso mensaje, glorioso mensaje. A todos les deseamos un feliz sábado. Y como siempre, que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubran nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Les invitamos a pedir la bendición de Dios para estudiar su santa palabra. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo y glorioso es tu nombre en todo el universo. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana de sábado por la vida, por la salud, por darnos el privilegio de disfrutar tu compañía. Señor, te pedimos el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestras rebeliones, de nuestros malos pensamientos. Señor, perdona nuestros celos, nuestras iras, nuestras contiendas, nuestros pleitos, nuestros enojos. Lávanos, límpianos, purifícanos y santifícanos. Haz de nosotros nuevas criaturas. Jesús, en esta mañana confesamos una vez más que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías que murió y resucitó, ascendió a los cielos. Eres nuestro gran abogado y te aceptamos como nuestro gran Dios y Salvador. Envía la promesa, el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad, para que nos enseñe, para que nos redarguya, nos reprenda de todo juicio y de todo pecado, y que unja nuestros corazones con el poder de tu presencia para entender tu palabra, y que este mensaje sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hoy vamos a estudiar un gran tema en el mensaje de esta mañana. Y el título del mensaje de esta mañana lleva esta importante declaración. Y es: ¿qué naturaleza humana tomó Cristo? Es una pregunta. ¿Qué naturaleza humana tomó Cristo? Miren, comenzamos diciendo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha discutido y ha debatido sobre la naturaleza humana de Cristo. Y la pregunta más importante en este tema es: ¿qué tan igual o diferente a nuestra naturaleza humana fue la naturaleza humana que Cristo tomó sobre su vida? Miren, los teólogos y miembros de la Iglesia se han alineado en dos partes diferentes. Número uno, hay un grupo que cree que la naturaleza humana que tomó Cristo, escuchen bien, es idéntica a nuestra naturaleza y heredó las mismas flaquezas y debilidades humanas después de la caída de Adán. Y número dos, la otra interpretación, número dos, el segundo grupo de teólogos y miembros de la Iglesia sostienen que Cristo tomó la naturaleza humana de Adán antes de la caída. Así que hay dos puntos de vista. Pero no solo este problema existe en la teología adventista, sino en el mundo cristiano. Pero siempre hablamos nosotros de nuestra iglesia, de nuestra amada iglesia. En el mundo cristiano, en todas las denominaciones a través desde el primer siglo hasta hoy, existen estas dos corrientes. Número uno, que Cristo tomó la naturaleza humana de caída de Adán, y la otra es que Cristo tomó la naturaleza humana antes de la caída de Adán. Así que ese va a ser el estudio de esta mañana. Miren, el estudio de la naturaleza humana de Cristo ha sido siempre un desafío sorprendente. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana de Cristo es el reto tal vez mayor que
podamos entender. Recuerde, grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. Y el misterio de la piedad no es otra cosa que el plan de la salvación. Cristo ¿qué? Humano y Cristo divino. La humanidad de Cristo ha sido el punto crucial a través de todas las edades. Es la gran controversia desde el primer siglo, desde que Cristo fundó su iglesia, desde que Cristo resucitó, desde que Cristo ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo a la iglesia, y la iglesia ahora quedó en manos de los discípulos, los apóstoles. Ahí comienza, en ese primer siglo de la era cristiana, acerca de la identidad de la naturaleza de Cristo. Y la cuestión crítica es si Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída del pecado o después de la caída del pecado. Recordemos, el asunto principal es, ¿estaba Cristo libre de las influencias del pecado o sujeto al poder del pecado y de la muerte como nosotros? Repito, ¿estaba Cristo sujeto, o sea, estaba Cristo libre de las influencias del pecado o sujeto al poder del pecado y la muerte como nosotros? Este es un tema bastante serio, hermano, y es importante entenderlo. Miren, este es un tema de magna importancia. Si erramos acerca de la naturaleza de Cristo, saben ustedes que corremos el riesgo de cometer errores sobre cada aspecto del plan de la salvación, porque lo más importante en el plan de la salvación, hermano, es que Cristo, Dios con nosotros, como dice la Biblia, Emmanuel, y como dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, San Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Ahora, este es un tema importantísimo que hay que entenderlo y comprenderlo, y está bien definido. ¿Por qué? Porque son muchos los que defienden la humanidad de Cristo como si estuviera libre. Escuchen bien, esto no es herejía. Son muchos los que defienden la humanidad de Cristo como si estuviera libre del poder del pecado. Miren, voy a leerles esta cita. Voy a leerles esta cita del Espíritu Profecía. Dice, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Sigue diciendo, es la cadena áurea que une nuestra alma con la de Cristo y el cielo. Y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Esto está en Mensaje Selecto, tomo 1, página 286. Así que Cristo estaba aquí como Dios con nosotros, pero era hombre. El triunfo y la obediencia de Cristo son los de un ser humano. Así que Cristo enfrentó a Satanás. Cristo peleó la buena batalla como tú y yo. Como un ser humano, no como Dios. Y aquí está el problema. Algunos dicen que venció porque era Dios. Claro, era Dios con nosotros, para ayudarnos a nosotros, para estar con nosotros, pero no para Él usar su divinidad. Sigue diciendo, en nuestras consideraciones podemos cometer muchos errores y equivocaciones en nuestros puntos de vista sobre la naturaleza humana de Cristo. Cuando le conferimos su naturaleza humana, un poder que no le es posible al hombre, fíjense, cuando le conferimos a Cristo y a su naturaleza humana un poder que no le es posible al hombre poseer,
en sus intereses de su humanidad. Miren, con respecto a la encarnación de Cristo, Elena G. de White sigue diciendo: al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos atónitos. Es un misterio. Delante de tan insondable misterio que la mente humana no puede comprender. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, como en la cita anterior. El hecho de ser un insondable misterio, no implica que sea un asunto prohibido. Por el contrario, ni puesto a un lado como una cosa inconcebible. El apóstol Pablo nos habla acerca de este misterio que estuvo oculto durante 4000 años, por siglos y generaciones, pero que ahora fue manifestado a sus santos. Eso está allí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿no? con la llegada de Cristo, con el ministerio de Cristo, que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Miren esta otra cita del apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu en el día de su bautizo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido, ¿qué? Arriba en gloria. Ahí está declarado, hermano, tanto en Colosenses como aquí en Primera de Timoteo capítulo 3, está declarado que el misterio del plan de la salvación, aunque será un tema de estudio por la eternidad, porque es inagotable, nosotros aquí podemos entender lo que Dios nos ha revelado a través de Cristo, porque Cristo vino a revelar el carácter de Dios, el amor de Dios, a través de su palabra y a través del estudio de las profecías o del espíritu de la profecía de la hermana Elena G. de White. Miren, la comprensión de la naturaleza de Cristo es de tal importancia para nosotros en entender el plan de la salvación. Por eso es que estamos presentando los temas acerca de 1888, el plan de la justificación por la fe, y estamos presentando, hermano, la importancia de la naturaleza de Cristo. El mensaje para esta mañana, basado en una gran pregunta: ¿qué naturaleza humana tomó Cristo en su encarnación? ¿La naturaleza de Adán antes de pecar o la naturaleza de Adán después de la caída del pecado? Para responder a esta pregunta, lo que hemos dicho, vamos a usar 3 fuentes. Número uno, lo que dice ¿qué? La Biblia. Número 2, lo que dicen los profetas, el espíritu de la profecía. Y número 3, lo que dicen los teólogos. Pero hoy vamos a invertir los términos. Hoy vamos a comenzar a estudiar, porque esto es importante, la naturaleza de Cristo a través del concepto de lo que dicen los teólogos, para después lo que dice la Biblia y por último lo que dice el espíritu de profecía. Así que el tema hoy va a ser la introducción. Miren, las discusiones cristológicas sobre la naturaleza de Cristo comenzaron cuando los discípulos, los apóstoles, tuvieron que enfrentar
diferentes tipos de herejía. Pero la base es primero lo que dijeron los discípulos de Cristo y de su naturaleza. Esa es la base. Y después pasaremos a los teólogos. Y después lo que dice la Biblia y más tarde lo que dice el Espíritu y profecía. Por supuesto, el tema no termina hoy. Continuaremos con él. Miren, los primeros discípulos, en los primeros años, allá después del año 34, cuando Cristo ascendió, después que se fundó la iglesia, que ya la iglesia, la destrucción de esto, los discípulos fueron esparcidos, ¿no? Con la muerte de Esteban y se acabó la oportunidad para el pueblo de Israel, porque en el año 34, con el apedreamiento de Esteban y su muerte, pues así comenzó la dispersión del evangelio. Así que los primeros discípulos de la iglesia que Cristo fundó, mientras ellos existían casi exclusivamente en Jerusalén, hubo poca discusión en cuanto a la identidad de Jesús. Los discípulos predicaban con poder y convicción la realidad en cuanto a Jesús de Nazaret. Así que la fuente fidedigna para comprender, ¿no? Lo que predicaban los discípulos de Cristo, la naturaleza humana, la tenían ellos. ¿Por qué? Porque ellos ¿qué? Vieron. ¿Y qué? Y oyeron. Por eso, la fuente fidedigna que los discípulos, ellos tenían, ¿no? Era que Jesús de Nazaret. Porque ellos eran testigos. Ellos habían visto. Ellos habían estado con Jesús. Eran testigos presenciales. Habían sido impactados por su vida, por sus obras, por su misión, que era de compartir a los que le habían recibido. Por eso el apóstol Pedro dice allí en su segunda carta, versículo 1 y versículo 16. Escuchen esto, hermano. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. ¡Wow! Aquí está hablando uno que no habla de cuentos, ni de historia, ni de fábulas inventadas. No, este fue un testigo presencial. De fábulas artificiosas, sino como habiendo visto y oído con nuestros propios ojos y oído su majestad. Así que, lo primero que dice el apóstol Pedro, lo que conocemos de Cristo, de su ministerio y de su naturaleza y de cómo enfrentó el pecado y las tentaciones, nosotros vimos, nosotros somos testigos. Así que nosotros sí damos testimonio verdadero ¿de qué? De quién era Cristo y su identidad. El discípulo amado, primero de Juan en su carta, capítulo 1 y versículo 3, dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo también confirma lo que estamos diciendo en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para el día de su venida. Aquí que estamos viendo, hermano, estamos en contacto con una mentalidad, ¿ves?, de hombres que vieron y oyeron quién era Jesús de Nazaret. Ahora, en contacto con una mentalidad más filosófica, nuevas preguntas comenzaron a surgir. Los discípulos dijeron que ellos habían visto y oído, pero ahora vienen otros que ni vieron y sí oyeron, pero no vieron. Dice, la iglesia, no solo en cuanto a quién era Jesús, o sea, los conflictos dentro de la iglesia, no solo en cuanto, fíjense, a quién era Jesús, sino quién realmente es Jesús. ¿Era realmente Dios? ¿Era realmente hombre? Estamos hablando de las controversias que comenzaron en el primer siglo. Si era Dios, ¿podía ser hombre al mismo tiempo? Estas eran las preguntas de aquel tiempo, hermano. Y sigue siendo lo mismo. Y si era Dios, ¿podía ser hombre al mismo tiempo? De esta forma, comenzaron así los intentos de explicar racionalmente aquello que no se puede explicar, porque es el misterio de la piedad.
aquello que se acepta porque está revelado en la palabra. Dios con nosotros y Emmanuel, Dios con nosotros. Miren, cuando uno estudia la historia de la iglesia cristiana, pronto se da cuenta que en los primeros siglos, hasta mediados del siglo IV, se caracterizaban por las controversias cristológicas que aún todavía no han terminado, por los padres de la iglesia y por otros filósofos y por tantas personas. Ahora, los intentos de explicar la naturaleza divina y humana de Jesús en relación a ambas naturalezas han traído ¿qué? Confusión. Algunos, al tratar de resolver la verdadera naturaleza personal de Cristo, enfatizaban que Cristo algunas veces tenía la apariencia de hombre, pero que no era realmente hombre. ¿Ves? Esto es lo que algunos enseñaban y confundían. Y otros que enfatizaban que la parte humana de Jesús ignora su divinidad. O sea que hay un desacuerdo. Ahora vamos a mencionar a continuación algunos de los aspectos de estas controversias que todavía siguen hoy. Y vamos a comenzar por un grupo de personas que existían en el primer siglo. Los ebionitas. ¿Quiénes eran los ebionitas? Era un grupo de cristianos. Escuchen esto, hermano. Era un grupo de cristianos. El problema está entre los cristianos. De origen judío. Los ebionitas eran de origen judío y eran cristianos. Que surgieron en la segunda mitad del primer siglo. Quiere decir que después del año 50 del primer siglo surgieron ellos. ¿Y qué era lo que ellos decían? Bueno, el punto central de su teología era que Jesús fue un profeta enviado de Dios. Fíjense, ¿dónde está el problema? Jesús no fue profeta. Claro, Jesús fue el príncipe de los profetas. Pero Jesús fue ¿quién? Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta, hermano? Jesús es un profeta como Elías, un profeta como Samuel, un profeta como Jeremías. No, hermano, Cristo. Cristo fue el príncipe de los profetas. Porque fue el que más profetizó. Pero Cristo era Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Se dan cuenta, hermano? Cómo el diablo que tratando de devaluar la personalidad divina de Cristo Jesús. Ellos negaban la divinidad de Jesús. Por eso decían, este es un profeta. Y negaban la preexistencia de Cristo. O sea que Cristo nunca había existido con el Padre. Fíjense, hermano, cómo es que el diablo va tratando de engañar a las personas. Y eso lo está haciendo hoy. Por eso es que estamos estudiando este tema, que es tan importante entender. Repito, era un grupo de cristianos de origen judío que su origen, que surgieron en la segunda mitad del primer siglo. El punto central en su teología era que Jesús fue un profeta enviado de Dios. Ellos negaban la divinidad de Jesús y negaban la preexistencia de Cristo. Esto es un error completo, garrafal. Y con frecuencia, su nacimiento virginal. Jesús era hijo de María y hijo de José. Pero fue equipado por Dios con dones especiales, adoptado en ocasión de su bautismo. ¿Se dan cuenta, hermano? Y eran un grupo de judíos de orígenes cristianos. ¡Wow! ¿Se dan cuenta cuánta confusión? Ahora, vamos a otro grupo. Los docetistas. Los docetistas representaban una corriente del pensamiento diametral puesto a los ebionitas. El conflicto, ¿Quién? El conflicto por Cristo, por su naturaleza. ¡Wow! Ellos enfatizaban la divinidad de Cristo al punto que negaban la humanidad. ¡Wow! Este es Dios, pero no es humano. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo el diablo trabaja? Dice que Cristo era divino, pero no era humano. No era real el Hijo de Dios. Ellos eran, los docetistas presentaban una corriente de pensamiento diametralmente opuesta a los de los ebionitas. Ellos enfatizaban la divinidad de Cristo al punto que negaban la humanidad real del Hijo de Dios. Ellos eran cristianos de origen gentil. Aquellos, los ebionitas eran cristianos de origen judío.
Pero estos son cristianos de origen, ¿qué? Gentil, que ya iban entrando a la iglesia. Y ellos estaban fuertemente influenciados por la filosofía griega. Hermano, todo esto no ha terminado. Esto continúa. Miren, ellos eran dualistas, creían en una separación total entre la materia y el espíritu. Además, sostenían que en este dualismo lo espiritual era superior, mientras que lo material era inferior. Y en el plan de la salvación, Dios, Cristo, Dios y Dios, Cristo, Dios y hombre. Ese era el plan de la salvación. Además, ellos sostenían que la humanidad de Cristo era solo una apariencia. ¿La qué? La humanidad. Que no era Cristo un ser humano. Derivado, entonces, de la apariencia, por lo que la presencia de Cristo era, según ellos, algo así como una teofanía, una manifestación de lo divino en apariencia humana. Ellos creían que Cristo era una teofanía, o sea que Dios se manifestaba en una persona humana. Ahora vamos al tercer grupo, el nestorianismo. Nestorio fue un patriarca de Constantinopla en la primera mitad del siglo IV. Cristo era dos personas. Escuchen, hermano, Cristo era dos personas, una divina y una humana, unidas en forma accidental, pero independientes. Para ellos, las personas de Cristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero ¿qué? Separados. Por aquí el Dios Cristo y por acá divino y por acá Cristo humano, separado. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo el diablo qué? Trata de confundir la mente de los seres humanos para que nadie comprenda realmente en qué. Y debo decirle que mucha gente creía en los ebionistas, en lo que decían los ebionistas, en lo que decían los docetistas y lo que dice que Nestorio, hermano. Y hay un montón, pero yo no puedo detenerme solamente en estas personas. Ahora, vamos a hablar, ya eso pasó en el pasado, ¿no? Ahora, cuando llega a la Iglesia Católica, pues encontramos el mismo problema. Pero hermanos, más que toda esa historia eclesiástica y todas esas corrientes teológicas, ahora el problema surge con la naturaleza de Cristo en el movimiento adventista, que es la parte que a nosotros ahora ¿qué? Nos toca. Lo que dijeron aquellos hombres en el pasado acerca de la naturaleza de Cristo no nos interesa mucho como historia, pero no como algo espiritual. Ahora, vamos a ver qué fue lo que pasó con los pioneros. 1888. Miren, según Jones y Wagner, Jesús era exactamente igual a nosotros. Escuchen, hermano, esto. Jesús, los pioneros, Jesús era exactamente igual a nosotros. Tenía las mismas propensiones al pecado. Y aquí empieza a complicarse la cosa. Tenía las mismas propensiones al pecado, que nosotros. Eso implicaba que de la misma manera que Cristo no pecó, nosotros podemos llegar a vivir una vida sin pecado. Algo que se está discutiendo hoy en la teología moderna de la Iglesia Adventista, cuando dice que estaremos pecando hasta el día que Cristo venga. Y eso es un error. Y estos pioneros, allá en 1888, ya estaban diciendo que Cristo tenía las mismas proporciones que nosotros para pecar. Y eso implicaba que de la misma manera que Cristo no pecó, nosotros podemos llegar a vivir una vida sin pecado. Y eso es la realidad, la verdad. Eso lo creemos. La consecuencia última es que el pueblo de Dios tiene que ser una demostración delante del universo, una carta leída. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, pero esa luz no puede ser contaminada con el pecado. Esa sal no puede estar contaminada con el pecado. Esa carta, que somos testigos, un testimonio, ¿no? al universo, no puede estar manchada por el pecado. Y es lo que decían Wagner y A.T. John. Y ahora,
Llegado a este punto, se formó una controversia a lo que conocemos hoy como la crisis de Minneapolis en 1888, cuando ellos presentaron la naturaleza de Cristo y la justificación por la fe. Debo decirle más, y ya se lo presentó Yeser el sábado pasado y Eugenio el antepasado. Hubo una discusión, la iglesia se dividió, y quiero decirle que la mayoría de los pastores de aquel entonces y de los líderes murieron sin recibir más luz. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad de la justificación y sobre el asunto de la naturaleza de Cristo. Rechazaron esto. Y hermano, y esto es lo que está trayendo hoy grandes problemas en nuestro movimiento, querido adventista del séptimo día. Miren, el doctor Nay, que es uno de los grandes escritores del movimiento adventista, de la historia de la iglesia adventista, destacó que en el adventismo de hoy existen dos posturas. La que defiende que la naturaleza humana de Cristo era semejante en el sentido de iguales a nosotros. Y que Elena de White, en el sentido de que dice que en el sentido de que Cristo sobrellevaba, sufría las consecuencias de la caída, pero no tenía las propensiones al pecado que acompaña a todo ser humano. Y estamos cayendo aquí en la parte más controversial. ¿Qué creían nuestros pioneros acerca de la naturaleza humana de Cristo? Número uno, naturaleza prelapsiana. Quiere decir, la naturaleza de Adán antes del pecado. Según esta postura, la naturaleza humana de Jesús en su aspecto físico había sufrido las consecuencias del pecado, es decir, era vulnerable a las enfermedades, al hambre, al cansancio, etc. Pero su naturaleza moral era igual a la de Adán, es decir, él era moralmente inmaculado y no tenía tendencias ni propensiones hacia el mal ni hacia el pecado. Hermano, yo voy a repetir esto porque quizás para que lo entiendan. Esto era lo que creían los pioneros. Por eso aquella discusión. Dice, la naturaleza de Cristo antes de la caída de Adán, dice, manifestaba que Jesús en su aspecto físico había sufrido las consecuencias del pecado. Es decir, era vulnerable a la enfermedad, al hambre, al cansancio, etc. Pero su naturaleza moral era igual a la de Adán antes de caer. Es decir, él era moralmente inmaculado y no tenía tendencia ni propensiones hacia el mal, ni al pecado. Recuerden, esto lo decían los pioneros. Número dos, la naturaleza de Cristo después de Adán, la naturaleza de Adán, la naturaleza humana de Adán después de la caída. Esto es lo que el segundo grupo de pioneros decía. El nombre de esta postura significa después de la caída. Según esta posición, la naturaleza moral de Jesús fue la misma que tenemos todos los seres humanos después de la caída de Adán y Eva. Es decir, Jesús tenía predisposiciones y tendencia al pecado como tú y yo. Voy a explicar. La primera, dentro de los pioneros, era que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de pecar, que sufría los dolores, las enfermedades, el sufrimiento, la angustia, pero que no tenía inclinación al pecado y que no podía pecar. Ahora, la segunda postura nos habla que la naturaleza moral de Jesús fue la misma que tenemos todos los seres humanos después de la caída de Adán y Eva. Es decir, Jesús tenía predisposición y tendencia hacia el mal y el pecado. Te pregunto, mi amado hermano, ¿a qué lección llegamos? ¿Qué naturaleza tomó Cristo? ¿Antes del pecado
o después del pecado? Es lo que vamos ahora a investigar de los teólogos modernos de nuestros días. Declaraciones de teólogos adventistas. Y voy a comenzar por Doug Batchelor. Él declara que cuando Jesús vino a este mundo, tenía la naturaleza de Adán, la que nosotros tenemos hoy. Cristo tomó la naturaleza caída de Adán. ¿Entendido? Jesús tenía nuestra naturaleza caída y era un ejemplo de victoria para nosotros. Wow, aquí hay mucho que aprender. Así que Jesús tomó la naturaleza humana después de la caída de Adán y era un ejemplo de victoria para nosotros. Jesús fue un ejemplo en sus tentaciones. Jesús fue tentado como Adán o como nosotros. Y esto es una buena pregunta. ¿Jesús fue tentado como Adán o como nosotros? Miren, la tentación de Adán fue diferente a la de Cristo y a la nuestra. Nosotros tenemos una inclinación natural, una atracción hacia el pecado. Y la Biblia dice que Jesús fue tentado como nosotros. En caso contrario, ¿cómo podía ser un sumo sacerdote si no fue tentado como nosotros? Ni tener la misma tendencia que nosotros. ¿Cómo podía ser nuestro sumo sacerdote si hubiese sido tentado como Adán? Esto es lo que hace de Jesús el segundo Adán. Adán fue tentado en un jardín sin ninguna inclinación al pecado. Escuchen eso, hermano. Adán fue tentado, escuchen, cuando no tenía hambre. Él comió de aquel fruto porque su esposa, ¿qué? Le insinuó. Cristo fue tentado cuando tenía, ¿qué? Hambre. ¿Se dan cuenta? Adán fue tentado cuando no había pecado, ni existía el pecado, ni había en su mente ni en su carne concupiscencia al pecado, ni había heredado el pecado. Él lo que había heredado era santidad y pureza. Pero Cristo, al tomar la naturaleza humana, al hacerse hombre, pues fue tentado, hermano, en lo que tú y yo somos tentados. Adán no fue tentado con las tentaciones que hoy nosotros conocemos. Adán fue tentado a comer ¿de qué? Del árbol prohibido, de la ciencia del bien y del mal. Miren, él tenía las mismas inclinaciones que nosotros, pero él las resistió. Adán no tenía las mismas inclinaciones de nosotros. Y sin embargo, se dio al pecado. Y Cristo venció al pecado en las tres tentaciones y las más que tuvo en todo su ministerio. ¿Por qué creen ustedes que Mateo y Lucas presentan toda la genealogía y recorren todo el árbol genealógico de Cristo? ¿Para qué? Para demostrar que Cristo descendió ¿de qué? De la genealogía desde Abraham. Bueno, Adán que fue desde Abraham así. Miren, era para demostrar, tanto Mateo como Lucas, al recorrer la genealogía y el árbol genealógico de donde descendía Cristo, era para demostrar que Jesús tenía todo nuestro ADN. Nuestro ADN, y nuestro ADN es pecador. Nuestro ADN es proclive al pecado. Nuestro ADN es corrupto. Nuestro ADN es inmoral. Y Cristo tomó la naturaleza humana. No de Adán antes de pecar, sino de Adán después del pecado. Era para demostrar que Jesús tenía todo nuestro ADN. Es una prueba irrefutable para nuestra comprensión que el segundo Adán es un ejemplo para nosotros. Por eso Cristo dijo, ejemplos he dado. Yo no fui tentado como Adán. Yo no fui tentado como Adán. Yo fui tentado como lo son los hombres.
Miren, otro teólogo que yo respeto, Hugo Gambetta, él dijo, la única manera que Cristo pudo padecer siendo tentado es porque la tentación tenía fuerza en él, por su naturaleza pecaminosa, por la herencia que había recibido. ¿De quién? ¿De santos como Adán antes de pecar o de pecadores como Adán después del pecado? ¿Se dan cuenta? Por su naturaleza pecaminosa, por la herencia, por las debilidades de 4000 años de pecado, Cristo tomó la naturaleza humana no antes del pecado, sino después del pecado. Entonces, ¿qué tipo de naturaleza cargó Cristo? ¿Santa como Adán antes de pecar? No. Cristo tomó la naturaleza humana como la tuya y la mía. La herencia de sus antepasados, por lo tanto, Cristo tomó la herencia de Rahab, que era ¿quién? Una ramera. De Ruth, que era una moabita, una idólatra. De David, quien fue un hombre que mató, adulteró y mintió. De Salomón, que se excedió en el pecado. Salomón desarrolló una promiscuidad por el pecado, que no había mujer hermosa que él no la deseara para sí, y por supuesto la tenía. Cristo desciende de los genes de Rahab, Cristo desciende de los genes de Ruth, Cristo desciende de los genes de David, Cristo desciende de los genes ¿de quién? De Salomón. Y estoy poniendo eso para que ustedes vean que quizás las personas que humanamente eran más despreciadas por sus pecados, Cristo tomó esos genes, Cristo los cargó, Cristo los llevaba por dentro. Ahora, Cristo desciende de esta gente. Toda esta naturaleza de pecadores estaba en el ADN de Jesús. Él cargó todo nuestro pecado. Lo dice la palabra de Dios. Punto y final. Si queremos terminar. Robert William dijo, Cristo tomó nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Cristo fue tentado como tú lo eres y venció como hombre. Cristo condenó al pecado en la carne caída y pecaminosa. Esto es lo que dice el apóstol Pablo allí en su carta en Romanos capítulo 8 versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, escuchen esto hermano, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo en la condición de pecador, Cristo en la condición de carne humana pecadora, venció al pecado. Por eso es que es nuestro sumo sacerdote y nuestro Salvador. Por eso es que nos dio ejemplo maravilloso, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo tomó la naturaleza humana, pero no andaba ni pensaba como la naturaleza humana, sino con la naturaleza que divina. Y Cristo pudo vencer en el Espíritu. Tú y yo podemos vencer en el Espíritu. Este tema es maravilloso, hermano. Esteban Moore, otro respetable teólogo, dijo, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. No es pecado tener una naturaleza pecaminosa. Pecado es cuando un hombre permite que su naturaleza pecaminosa se manifieste en pensamientos, palabras y acciones. ¡Wow! Tú no eres pecador por naturaleza. Tú eres pecador cuando violas la ley de Dios. Porque el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y si tú en tu naturaleza pecaminosa y pecadora, tú no transgredes la ley, tú no eres contado como pecador. Por eso fue cuando David pecó y se arrepintió, ¿qué dijo él? Que Dios dijo, un hombre conforme a mi corazón pecó, se arrepintió y Dios borra los pecados y se olvida de ellos. Alabado sea nuestro Dios, porque eso te sucede a ti y me sucede a mí. No te desanimes, hermano. Por eso este tema es tan maravilloso. Este tema es tan importante entenderlo y comprenderlo, porque eso te trae paz, te trae seguridad y sobre todo victoria. Porque como Cristo venció como hombre, no como Dios, nunca, nunca, Cristo venció como hombre, tú puedes vencer. Y ahora más, Él solo pisó solo el lagar, no había nadie con Él. Pero ahora cuando tú tengas que pisar el lagar, Él está contigo.
Él ha prometido que tu espíritu estará contigo. Y Él ha prometido que sus ángeles están ahí contigo. ¡Wow! Gloria a Dios. Miren, ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primero, el hombre tiene que proponerse a no cometer actos pecaminosos. Antes que la pasión pueda dominar la razón, el hombre tiene que aferrarse ¿a quién? A nuestro Dios. Miren, hermano. Repito, antes que la pasión pueda dominar la razón, la pasión de la carne, del sexo, te domine, que la razón, el temor de Dios, esté primero en tu vida y en mi vida. El hombre, para pecar, tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso. Cristo nunca se propuso cometer el acto pecaminoso. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Cristo venció. Y si Él venció, tú puedes vencer. La tentación, por fuerte que sea, no es nunca una excusa para pecar. Los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y atentos a su clamor. Clama al Señor, alma tentada. Échate impotente en los brazos de Jesús y reclama la promesa, porque Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones para pecar, porque Él pasó por esa experiencia. Sin esa experiencia, Él no puede ayudarnos, por cuanto Él fue tentado en todo como tú y yo nos entiende y nos comprende. Maravilloso, que Salvador, tan maravilloso que sabe que tú estás pasando también por momentos difíciles de prueba. Dennis Priebert, otro teólogo excelentísimo de movimiento adventista, dice él, que presenta 2 cartas de teólogos. Escuchen, hermano, por eso esta controversia empezó en el siglo I y llega hasta hoy. Él presentó 2 cartas de teólogos que se publicaron en la revista adventista Ministry. La primera decía, de estas 2 cartas, la primera decía, una naturaleza espiritual sin pecado que poseía Cristo. Fíjense, una naturaleza espiritual sin pecado que poseía Cristo le capacitaba para obedecer perfectamente la ley de su Padre, mientras que todos los seres humanos viven bajo el nuevo pacto, tienen una naturaleza pecaminosa que necesita gracia para salvarse. Por lo tanto, dice que Cristo no necesitaba gracia. Dice esta primera carta, que Cristo por su perfección no necesitaba ¿qué? Gracia. Porque Él tenía poder en su naturaleza, no pecaminosa, y obediente, y vivir como los ángeles. Y dice que esto echa por tierra todo lo que han dicho Doug Batchelor, Gambetta, Esteban Bohr, pero esta carta se publicó hace poco. Ahora, la segunda carta dice, Jesús no necesitaba del poder de la gracia para resistir y vencer el pecado como nosotros, que necesitamos de la gracia para vencer el pecado. Si Cristo hubiera tenido dentro de sí poder innato para resistir el pecado, no hubiera derrotado a Satanás en nuestras mismas circunstancias. O sea que lo hubiera derrotado como Dios. Estas 2 cartas vemos 2 puntos opuestos. ¿Necesitaba y recibía Cristo gracias como nosotros? Vamos ahora a lo que dice la Biblia. Fíjense, una carta decía que Cristo necesitaba gracia por tomar nuestra naturaleza pecadora y pecaminosa. Y la otra carta, la segunda, dice que Cristo no necesitaba gracia por su naturaleza que no era pecadora. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Evangelista San Lucas, capítulo 2 y versículo 52. Por eso, hermano, es importante que usted oiga, pero venga aquí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente confundida. Y si usted le hace caso a los confundidos, usted es otro más confundido. Miren lo que dice la Biblia. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura
¿Y en qué? Y en gracia. Para con Dios y los hombres. ¿Necesitaba Jesús gracia? Claro que sí. Porque el texto lo dice. Crecía en gracia. La gracia de Dios se manifestaba en él. Como la gracia de Dios se manifiesta en ti. Porque Cristo tomó tu naturaleza, mi naturaleza pecadora. Aunque Él no pecó y nosotros pecamos. Pero todos necesitamos gracia. Ahora presentamos una serie de citas del espíritu de profecía para ver si Jesús necesitaba y recibía gracia como nosotros. Miren, Hechos de los Apóstoles. Y aquí, hermano, ya la Biblia dice que Jesús crecía en gracia. Cada día recibía ¿qué? Gracia, y gracia, y gracia. Como tú y yo recibimos ¿qué? Gracia, gracia y gracia. Ahora miren lo que dice la señora White reafirmando esto, que Jesús necesitaba gracia como tú y yo. Hechos de los Apóstoles, página 56, lo puedes leer. Dice, para el obrero consagrado es una fuente maravillosa de consuelo, que aún Cristo durante su vida terrenal buscaba a su Padre diariamente en procura de nuevas provisiones de la necesaria gracia. Es lo que dice. Cristo cada día buscaba. ¿Qué? ¿Buscaba qué? Provisiones de la necesaria gracia. Crecía en sabiduría y en gracia. Si crecía en estatura, también iba creciendo ¿en qué? En gracia. Hermano, ya esto está demostrado que Cristo necesitaba la gracia de Dios, como tú y yo la necesitamos. Dice, sigue diciendo, contemplad al Hijo de Dios, fortalece su fe. Contempla a Cristo y fortalece su fe por la oración y por la comunión con el cielo acumulaba en sí poder para resistir el mal. Cristo venció al mal porque se aferró a Dios y buscó a Dios. Mañana, tarde y noche, tú puedes vencer como Cristo venció. La misma naturaleza que tú tienes, la misma que tiene Cristo. Él venció y tú puedes, y yo puedo vencer. Dice esta otra cita, Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 1339. Jesús considerado como hombre era perfecto y sin embargo crecía en gracia. Crecía en gracia. ¡Wow! Es lo que dice Lucas. Jesús crecía en conocimiento, en gracia, para con Dios y los hombres. Miren esta otra cita de palabras bebidas del gran maestro, 139. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Tú lo puedes recibir como yo. En las primeras horas del nuevo día, Dios los despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran unidos con la gracia de Dios. De la misma forma, tú puedes ser ungido cada mañana cuando buscas primeramente el reino de Dios por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Carta 159, 1903 de la señora White. Él buscaba fuerza para encontrarse con el enemigo, para asegurarse que recibiría gracia, para desesperar, para depender de todo lo que se había comprometido en el nombre de la humildad. Jesús necesitaba y recibía gracia. Fíjense, hermano, como el espíritu de profecía, la señora White, Dios se lo reveló, que Cristo necesitaba diariamente que la gracia, porque lo decía San Lucas. Miren, la Review and Herald, 1 de abril de 1902. Él ha hecho provisión abundante para que cada alma tenga gracia, alabado sea Dios, y fuerza para vencer en la guerra contra el pecado. Cristo vino a este mundo y vivió una vida sin pecado. En su poder, su pueblo puede vivir y practicar los principios de la verdad y puede mostrar al mundo que la gracia de Dios tiene poder para santificar el corazón y los principios de aquellos que aman a Dios. Todos necesitamos la gracia si queremos tener la victoria sobre el pecado. Y Jesús, nuestro ejemplo. ¿Te das cuenta, hermano? Miren, otra cita. Mi vida hoy es una matutina. Página 100. Nunca hubiéramos aprendido significado de la palabra gracia si no hubiéramos caído. Y escucha lo que dicen ahora. Si Adán y Eva nunca hubieran caído, nunca habrían conocido la gracia. Porque la gracia no es para los santos, la gracia es para los pecadores. Y si Cristo recibía gracia,
era porque Cristo al tomar la naturaleza humana se hizo pecado. Y eso lo dice la Biblia. Y tú y yo necesitamos la gracia porque somos pecadores. Miren, Adán y Eva nunca hubieran conocido la gracia. Dios ama a los inmaculados ángeles que están a su servicio y son obedientes y todos guardan sus mandamientos, pero no se les otorga gracia. ¿Por qué? Porque son santos, no son pecadores. Y si a Cristo se le otorgó gracia, ¿era por qué? Porque se hizo pecado al tomar la naturaleza humana caída después de Adán. Sigue diciendo, Dios ama a los inmaculados ángeles que están a su servicio y son obedientes, todos guardan sus mandamientos, pero no se les otorga su gracia. Esos seres celestiales no tienen el más mínimo conocimiento de la gracia. Nunca la han necesitado porque nunca han pecado. La gracia es un atributo de Dios manifestado en favor de seres humanos indignos. Dios se goza en conceder su gracia a todos aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos. Maravillosa gracia. Página 129 es otra matutina devocional. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre fue creado y dotado de cumplir con la naturaleza divina, Adán y Eva. La gracia no era necesaria para los ángeles. La gracia no era necesaria para Adán y Eva, pues ellos tenían poder inherente en su naturaleza santa para ser obedientes y obedecer. ¿Se dan cuenta? La gracia la necesitamos los hombres y mujeres caídos y es nuestra única esperanza porque no tenemos poder para obedecer. No podemos obedecer con la naturaleza caída. La gracia es necesaria y solo es dada a aquellos que no tienen otro modo de obedecer. La gracia es para la naturaleza caída y el poder es para la naturaleza no caída. La gracia para la naturaleza caída y el poder para la naturaleza no caída. Dios declara, si eres caído, necesitas gracia. Los otros mundos y los ángeles no necesitaban gracia, tienen poder, así lo diseñó Dios. La gracia es nuestra única esperanza para obedecer, porque no hay poder en nuestra naturaleza caída. Jesús no tenía el poder de los ángeles o de Adán antes de su caída. Jesús necesitó y recibió gracia, y puesto que lo único que necesitaba gracia son los seres humanos caídos, queda claro que la naturaleza humana caída de Jesús necesitaba gracia. Lo dice la señora White. Si pues Jesús hubiera tenido la naturaleza de Adán, escuchen esto, antes de la caída, no hubiera necesitado gracia. Claro, hermano, más claro ni el agua. Gloria a Dios en absoluto, porque su propia naturaleza tenía poder para vencer. Cristo venció con la naturaleza caída. Cristo no venció con la naturaleza santa de Adán antes del pecado. O sea que Cristo fue tentado, lo que quise decir. Cristo fue tentado en la naturaleza caída, no en la naturaleza antes del pecado. Por lo tanto, si fue tentado en la naturaleza de Adán antes del pecado, no puede ser nuestro ejemplo, porque era superior. Pero como Él se hizo carne y tomó el ADN de los pecadores que ya mencionamos, y fue tentado en los mismos problemas de Rahab, en los mismos problemas de David, en los mismos problemas de Salomón y en los mismos problemas que tienes tú y que tengo yo, entonces, y venció, sí puede ser tu ejemplo, sí puede ser tu modelo, porque ejemplos he dado. Wow, hermano, esto es maravilloso. Miren, escuchen lo que les voy a decir aquí ahora. Esto está en la Biblia del Espíritu y Profecía. La naturaleza humana caída de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tomó la naturaleza después de 4000 años de pecado, con todas esas maldades e iniquidades de los hombres. El resultado de muchas falsas doctrinas dentro de la iglesia adventista es por desconocer este tema tan importante. Por eso lo estamos presentando.
Estamos presentando acerca de la justicia de Cristo. Estamos presentando lo que es pecado, que se presentó hace 3 sábados atrás. 2 sábados atrás presenté las 2 sendas, los 2 caminos, por cuál tú andas. ¿Cuál es el que tú prefieres andar? El sábado ya se presentó también lo de 1888, la crisis. Y entonces ahora estamos presentando este tema de la naturaleza de Cristo, hermano, porque todos los problemas que hay dentro de la iglesia radican en estas cosas. Miren, dice, es por eso que con facilidad se oye decir como una excusa para no buscar la superación del carácter a la imagen divina. Bueno, yo no puedo ser como Jesús. ¿Se dan cuenta? No, él era Dios. Pero hijo, nunca usó su divinidad para su beneficio ni para su vida. Todo lo que Cristo hizo fue ministrado por el poder del Espíritu Santo. Hijo, tú puedes vencer, porque la misma herencia que tú tienes de pecador y de pecaminosidad, la tuvo Cristo. Él tomó la naturaleza humana con 4000 años de degradación. Por eso es que puede ser tu ejemplo. Él fue tentado en tus pecados, en tus debilidades, en tu flaqueza. No diga, yo no puedo vencer. Cristo sí, porque Cristo era Dios. No, hermano, eso es una blasfemia. Eso es un error. Dice, por eso es que con facilidad se oye decir como una excusa para no buscar la superación del carácter a la imagen divina. Bueno, yo no puedo ser como Jesús. Después de todo, Él era Dios y yo un simple pecador. Esta es una idea que se ha infiltrado en nuestra fila, que socava el significado de la ley de Dios, algo que Roma desea con gran intensidad que se produzca entre nosotros. Si no, Él no era igual a nosotros, como dice la Biblia. Allí en Hebreos, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, nuestras debilidades. Dice, según la semejanza de su hermano. Y luego dice, entonces no tenemos una idea que sea posible alcanzar, ni necesitamos santificarnos, ya que no hay blanco posible de alcanzar. Y esto es lo que dice la gente, vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. No podemos ser santos aquí, no podemos ser perfectos aquí. Y yo te pregunto, hermano, la última generación, que eso será otro tema más adelante, la última generación que vivirá en este mundo, ha de reflejar el carácter de Dios. Reflejar el carácter de Dios en pecado, practicando el pecado, imposible. Reflejar el carácter de Dios sin ser santo, sin santidad nadie verá a Dios, imposible. ¿Se puede reflejar el carácter de Dios siendo imperfecto? Sean vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Eso es aquí. Como Cristo venció en la naturaleza humana, tú puedes vencer en la naturaleza humana. Como Cristo fue perfecto, justo y santo, tú por la gracia de Cristo puedes ser perfecto, justo y santo. Eso tiene que ver con el nuevo nacimiento, que será el sermón de la semana que viene, que Dios mediante vamos a presentar. Miren, hermanos, esta cita de Elena G. de White: la humanidad del Hijo de Dios es toda para nosotros. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con la de Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de la humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Eso está en Mensaje Selecto, tomo 1, página 286. Amados hermanos, esperamos que este mensaje, que quizás pueda ser un poquitico controvertido para ti, porque lo ha sido a través de las edades, tú lo puedas entender. Si no lo entiendes la primera vez, escúchalo. Recuerda, hay 2 corrientes: que Cristo tomó la naturaleza humana de Adán antes del pecado, y que Cristo tomó la naturaleza de Adán después del pecado. Nosotros creemos, número 1, por la Biblia. Número 2, por el espíritu de la profecía. Y número 3, por los teólogos serios, que Cristo tomó nuestra naturaleza humana pecaminosa después de 4000 años de pecado en este mundo. Cristo necesitaba gracia, como tú y yo. Cristo fue tentado en todo lo que tú eres tentado. Y es más, fue tentado en lo que tú no eres tentado.
ni yo soy tentado. Jesús fue tentado como hombre. Jesús fue tentado como ser humano. Jesús fue tentado en Dios. Si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. ¿A ti te han tentado alguna vez así? Si tú dices lo que eres, échate de las alturas. ¿Y qué? Porque a sus ángeles van a mandar. El diablo nunca te ha dicho, tírate para que Dios demuestre que... Y cuando estaba en la cruz, si tú eres el Hijo de Dios, que salvaste a otro, desciende y salvanos a nosotros. Tú no eres tentado en eso. Por lo tanto, hermanos, Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro modelo. Él necesitó gracia cada día. Crecía en gracia, en conocimiento para con Dios y los hombres. Mi amado hermano, tú y yo pecador, tú y yo imperfecto, tú y yo siendo impío, podemos ser perfectos, podemos ser justos y podemos ser santos porque Cristo vivió esa vida dependiendo de Dios, siendo perfecto, siendo justo y siendo santo. Y Él nos dio el ejemplo para que tú y yo podamos alcanzar lo que Él alcanzó. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide y Dios te guarde. No te desanimes. Cristo sufrió tus dolores. Él llevó tus enfermedades. Él sufrió tus angustias. Él fue martirizado. Él fue clavado. Él fue escarnecido. Él fue escupido. Pero venció. Tú puedes vencer si tienes que pasar por las mismas circunstancias. Porque Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga. El tema de la naturaleza de Cristo, ahora lo vamos a estudiar el próximo sábado, según la Biblia y según el espíritu de profecía, para demostrar lo que hemos presentado en esta mañana, que solo es la introducción de la naturaleza de Cristo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este tema tan lindo, tan hermoso, tan importante. Necesitamos comprenderlo más. Necesitamos estudiar más de la naturaleza de Cristo. Yo te ruego, Padre, que tú añadas tu bendición a cada persona que ha escuchado este mensaje. Que nadie diga yo no puedo. Que nadie diga no puedo ser un santo. No puedo ser un perfecto. No puedo vivir sin pecado. No, porque hace mentiroso a Cristo. Cristo dijo que yo estoy con vosotros. Y yo os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos redarguya, para que nos reprenda, para que nos exhorte, para que quite el corazón de piedra, para que nos dé un nuevo corazón, para que escriba tu santa ley en nuestros corazones, para que abra nuestros ojos a la luz de tu palabra y entenderla, para que podamos ser sellados con Él para vida eterna. Por eso en tus manos ponemos a cada una de estas personas que escucharán este mensaje. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga y recuerde, el sábado es la continuación de este tema porque hoy fue la introducción acerca de la naturaleza que Cristo tomó. Dios te bendiga. Amén.